Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Análisis Nacional de Honduras. Estamos totalmente en directo a las 8 de la noche con 11 minutos. Hoy tenemos un programa para poder continuar analizando y poniendo los actos en su respectivo contexto sobre lo que ocurre en el Congreso Nacional con este juicio político que ahora mismo se está aplicando en contra del ahora exfiscal general de la República, Joel Zelaya. Y vamos a analizar un poco el procedimiento, lo que ha sucedido el día de hoy cuando Joel Zelaya ha comparecido frente a la Comisión Especial del Juicio Político, pero también vamos a hablar un poco del comportamiento de los partidos políticos dentro del Congreso Nacional en el marco de ese consenso alcanzado y que ha permitido avanzar hasta este punto con respecto a esta iniciativa. Y qué mejor que hacerlo con la compañía del abogado Eduardo Martel. Él es expresidenciable del Partido Liberal, dirigente del Partido Liberal y alguien que conoce de primera mano pues, la realidad política de nuestro país. Le damos la bienvenida, abogado. Es un placer tenerlo acá en este espacio de perfiles públicos de ANH. El gusto es mío, Héctor, como siempre, un placer estar aquí conversando sobre estos temas y listos para hablar con total transparencia. Bueno, abogado, en primer lugar, ¿cómo ve lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional? Dos momentos. Ayer, pues la aprobación de la iniciativa de juicio político con más de 86 votos y bueno, ya hoy la comparecencia del fiscal general ante la comisión de juicio político formada prácticamente con diputados del Partido Nacional y Liberal. Hasta este momento, estos dos acontecimientos, ¿cuál es su valoración? Bueno, Héctor, decir que somos un círculo vicioso, llevamos más de, diría yo, década y media en un círculo de debilitamiento institucional, de abuso de poder, de falta de independencia de los poderes, y eso hace, Héctor, que la situación del país sea compleja. De acuerdo. Sí, y bueno, justamente esto también nos marca un punto complejo para el país, nos marca una situación preocupante en función del impacto que esto va a generar para lo que viene. El gobierno de Narria Fura viene comenzando, hay un reacomodo de piezas, en el marco de ese reacomodo está justamente este, esta acción de juicio político que al menos, de acuerdo a lo que han manifestado los representantes tanto del Partido Nacional y del Partido Liberal, no va a ser el primero. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo escuchamos, abogado. Mil disculpas, Héctor, que me atraganté. Problema. Bueno, le decía que estamos a las luces de otra situación de crisis en el país. Vamos a tener, perdón que tengo problemas, Héctor. De acuerdo. Mientras se recupera, abogado, vamos a hacer pues un pequeño resumen sobre lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional este día. En horas de la tarde, punto de las 2 de la tarde, el fiscal general o el ahora exfiscal general Joel Zelaya compareció ante la comisión especial del juicio político formada por diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal. En su mayoría, o mejor dicho, en este caso, algunos liberales que le integran, se encuentra el diputado Jorge Cálix, también la diputada Luz Ernestina Mejía, los diputados nacionalistas Mario Pérez, también entiendo que Antonio César Rivera Callejas, y bueno, entre otros que ya tienen un amplio recorrido en la vida política hondureña, algunos en el Congreso Nacional, y bueno, han prácticamente iniciado un interrogatorio cuestionando varias actuaciones del fiscal general mientras fungió en el cargo como cabeza del Ministerio Público en el país. Y bueno, en el marco de ese intercambio de criterios, en el marco de ese cuestionamiento desigual prácticamente,
el fiscal general Joel Zelaya planteó sus argumentos, planteó su relato y expuso su verdad sobre la forma, los procedimientos, los archivos judiciales, los requerimientos fiscales que él implementó al frente del Ministerio Público, entre ellos algunos casos vinculados a el proceso electoral del 2025. Recordamos que uno de los elementos que más generó incomodidad y molestia y que ahora son parte de esas motivaciones principales para que se aplicara este juicio político, fue la divulgación de una serie de audios donde se escuchaba a actores políticos y miembros del Consejo Nacional Electoral planificando un plan de fraude electoral a materializarse el 30 de noviembre del 2025. Y este tipo de situaciones generó pues esa incomodidad para que ahora que ha cambiado de gobierno, ahora que el Partido Nacional y el Partido Liberal tienen prácticamente mayoría de votos, pudieran avanzar hacia este juicio político. Mientras tenemos de nuevo al abogado Eduardo Martel, vamos a dar lectura por acá. Vamos a ver si tenemos abogado, ya Sí, estamos, sí. listos. Mire Bueno, cómo está la situación, Héctor, que valoraciones. es que hasta me atragantó la situación, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, no, mire, un planteamiento inicial bastante general es que la situación del país va a ser compleja nuevamente porque hoy lo decía yo, pese a las experiencias de crisis que han habido desde el 2009, la clase política no aprende. Y cuando hablo de clase política me refiero a los tres partidos. Hoy estamos viendo esta situación, pero recordemos cómo fue electo también inicialmente el fiscal general. Es decir, yo creo que la falta de madurez para tratar de construir consensos a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades, es lo que nos tiene donde estábamos. Hoy, evidentemente, es un juicio político, y yo creo que está bien dicho, ¿no? Porque es un juicio político estrictamente basado en intereses particulares, no en intereses de país. Yo criticaba el hecho de que, sin defender la gestión de Joel Zelaya, la pregunta es, ¿se quita Joel Zelaya y quién se va a poner? Es decir, se va a poner alguien afín al partido de gobierno, entonces ¿dónde queda la independencia de poderes? ¿Dónde quedan los pesos y contrapesos? Y como le digo, esa concentración del poder derivó en lo que fue la etapa del Juan Orlandismo. Me parece que estos 4 años y el resultado del 2021 no le sirvió de nada al Partido Nacional, porque sí, en esa estrategia de cooptar el Congreso Nacional y desde ahí imponer su visión, ojalá me equivoque yo, pero creería yo que nos conducimos a un estado nuevamente de represión, de coacción de la oposición. Y cuando hablo de la oposición, Héctor, me refiero también a los liberales, es decir, más allá de que un sector del partido afincado en el Congreso Nacional y con otros apoyos externos haya decidido eso, yo en lo particular me atrevería a decir que si eso se somete en el seno del Central Ejecutivo, probablemente hubiese perdido, hubiésemos votado en contra de ese juicio político, porque estamos abriendo una caja de Pandora. Hoy es el fiscal, mañana puede ser el consejero Marlon Ochoa, pasado puede ser la Corte y de ahí, pues prácticamente cualquier alto funcionario del Estado. Usted mencionaba algo importante, sobre todo a nivel de su institución política, usted la conoce mejor que nadie. Y antes de entrar en detalle y preguntarle algunas cosas con relación al comportamiento de las actuales autoridades y de los actuales diputados en el Congreso Nacional en torno a esta decisión, quiero preguntarle algo. ¿Cómo se logran estos acuerdos? ¿Cómo se construyen esos cabildeos? Porque antes de que, cuando ya el proceso llega al Congreso, ya hay una serie de pláticas, acuerdos, negociaciones y diverso tipo de cosas para poder construir ese consenso. En este caso, en la realidad política nuestra, ¿cómo se construye una iniciativa de este tipo y los acuerdos necesarios que se traducen en votos?
Mire, hoy reflexionaba a solas sobre ese tema y le voy a responder como pueden haber escuchado los hondureños a través de las novelas, con plomo o con plata. ¿A qué me refiero? Eh, Hay coacción desde el poder. Es decir, primero le ofrecen algunas dádivas, algunos beneficios, pues, particularmente lo hemos visto, algunos diputados que reciben nombramientos en algunos puestos del Poder Ejecutivo, o incluso altos funcionarios del gabinete. Pero si no logran, mediante esa situación, lograr algunos apoyos, se van al otro extremo a decirle, mira, no te vamos a pagar el salario, no vas a tener bonos, no vas a tener oficina, no vas a tener absolutamente nada, no te vamos a dar la palabra y vas a ser un paria dentro del Congreso. Y reflexionando, Héctor, y un paréntesis, yo diría que aquí en Honduras se requiere una reforma en el poder legislativo para que las votaciones sean secretas, porque es que cuando usted se evidencia, pues entonces usted es blanco de la coacción o de la amenaza, o de la dádiva o de la compra. Entonces, así se construyen, particularmente con algunos liderazgos que en este caso, pues se conoce que en el Partido Liberal quien ha dirigido todo este proceso ha sido directamente Jorge Cálix, principalmente, y acompañado de alguna manera de Yannick Rosenthal, y nada más. Y luego, cuando toca involucrarse al Partido Libre, pues obviamente hablarán con Manuel Zelaya y con una persona más, quizás, y en el Partido Nacional, pues directamente Tomás Zambrano y Nasri Afur. Entonces, estamos ante una política en la cual son los caudillos de los partidos los que toman las decisiones. Ya viene la elección del CNE en su momento, y hay audiencias públicas de pantomima porque desde antemano sabemos quiénes van a ser los electos. Entonces, yo creo que no hay madurez, no hay sensatez. Aquí no hay demócratas en su gran mayoría. Quieren ganar todas las elecciones a cualquier costo y eso no es el sistema del juego democrático. Pero así se construye, con dinero o con amenazas. Bueno, los procesos ideales a nivel de los canales institucionales, uno diría, bueno, el Partido Liberal, antes de tomar una postura, debe llevar el tema de discusión a su máximo órgano de gobernanza, en este caso el Central Ejecutivo. ¿Sucedió en esta ocasión? No, mire, es que hay una realidad. No hay institucionalidad en este país. Es decir, empecemos desde la base de un sistema democrático, las elecciones. ¿Quién puede hablar de transparencia en las elecciones? Ni se contaron las actas, ni se contaron todos los votos. Al final, pues, lo que se impuso fue lo que es y no refleja necesariamente en lo absoluto la voluntad soberana. Y a nivel de partido, el central ejecutivo, como nosotros tenemos que ir, digamos, ante, llámese el CNE, por ejemplo, le voy a poner un caso concreto. Para la sustitución del señor Cálix, por el señor, o sea, renuncia Samuel García y la sustitución de Jorge Cálix, eso tenía que haber pasado por el central ejecutivo. No pasó. Fue una notificación, creo, asumo, directa de Roberto Contreras como presidente, pero es un ente colegiado. Los estatutos y la propia esencia del ente colegiado obligan a que se lleve a votación. Yo creo que no hubiese habido ningún problema, pero para obviar eso, pues se van directamente y lo hacen bajo, sin seguir los lineamientos estatutarios. Y lo peor del caso es que el Consejo Nacional Electoral procede, es decir, acata esa disposición. Entonces, no se llevó en esta ocasión, no sé, el tema, por ejemplo, de la incorporación de algunos miembros de militantes del partido al gobierno de Narria Fura tampoco fue sometido a discusión. Y yo lo he dicho, ellos lo hicieron a título personal, que asuman las consecuencias buenas o malas de esa decisión, pero no en representación del partido. Pero todo esto confunde, Héctor, porque la gente asume que es el partido el que ha decidido estas cuestiones y no lo es. Le digo, yo me atrevería a decir que en ambos casos la decisión hubiera sido no a la participación en el gabinete y no a la aprobación del juicio político. ¿Cómo está la correlación de fuerzas ahora en el central ejecutivo? Porque usted manifiesta, si esto hubiese ido al central ejecutivo, seguramente no, seguro no hubiese habido consenso, pero no sé si el sector que se pudo haber opuesto a esta iniciativa tendría la mayoría sobre
el otro sector. Por eso le consulto cómo está la correlación ahora Hemos, mismo. hemos mantenido, digamos, esta postura que yo le estoy manifestando, hemos mantenido una correlación de fuerzas de 9 votos contra 7. Digamos, desde la asunción de este nuevo central ejecutivo en mayo del año pasado, así ha sido la correlación y se ha mantenido prácticamente en todas las decisiones. Asumiría yo que muy probablemente se hubiese mantenido, pero no fue sometido a discusión. De hecho, llevamos más de 3 meses sin tener sesiones de central ejecutivo plenas, incumpliendo ya los estatutos que establecen que cada 2 semanas debe de haber una. Bueno, es lo que hay, Héctor. No es de extrañarse si el Estado en sí funciona de la manera que estamos viendo que funciona, pues los partidos igualmente tienen estas falencias. Entonces, estamos obligados a preguntarle, abogado, si no siguió los canales institucionales del Partido Liberal para que la dirección del Partido Liberal tomase una postura homologada, oficial, institucional. Entonces, ¿cómo el Partido Liberal toma la decisión de acompañar al Partido Nacional en esta iniciativa de juicio político? Estamos hablando de 41 votos de los diputados liberales. Al final hubo un consenso del 100%. Entonces, ¿cómo se construyó este primer Bancada. acuerdo? Bancada. Evidentemente, esto fue una discusión y un acuerdo construido en el seno de la bancada del Partido Liberal. No trascendió. De hecho, cuando se vio la unanimidad, pues algunos nos sorprendimos, pero supongo que han de haber existido algunas pláticas. No conozco los detalles. No ¿Qué sé le qué sorprendió, tipo abogado? que hubiese unanimidad, porque habían algunas personas que se habían mostrado en contra, ¿no? de esta situación. Eh, entonces, no conozco los detalles porque, insisto, no ha sido sometido ni a instancias fuera de la bancada como alcaldes o miembros del Consejo Central Ejecutivo, ni mucho menos convencionales, nada de eso, ¿no? Eso fue en el seno. Ahí se acordó y se cocinó esta decisión. Insisto, tendrán sus valoraciones, habrán hecho sus estimaciones. Yo soy del criterio, y lo diré hoy y siempre, que es errado, no porque lo dejó, la administración de Jovel haya sido un éxito, que no lo ha sido, es decir, tampoco es que ha hecho gran cosa, yo no encuentro mérito suficiente, de hecho no me gustaba su estilo, porque cuando uno ve un fiscal no espera que tenga esas comparecencias, digamos, tan eufóricas, espera, digamos, lo menos, lo justo y lo necesario, ¿no? Lo menos que aparezca y que cuando aparezca sea, digamos, alguien muy ecuánime. Pero él aparecía muy animoso, pero más allá de eso, fue electo en primera instancia de manera incorrecta. Creo yo que esas vivezas que dicen qué buena jugada son las que debilitan el Estado de Derecho. Es decir, te hago una jugada, entonces, bueno, vos me la vas a regresar. Y estamos continuamente en la trampa, ¿no? En la vivonada. Pero luego fue electo como corresponde, con la mayoría calificada, tomó posesión y yo ahora lo que veo es que la salida de él no va a derivar en una mejoría del funcionamiento del Ministerio Público como operador de justicia, sino que va a derivar en la asignación de alguien afín al partido de gobierno, afín a la cúpula del Partido Nacional y por lo tanto, pues olvidémonos de combate a la corrupción de actuales funcionarios. Bueno, abogado, se habla de que en el seno de la bancada, tanto como ocurre en el central ejecutivo, el Partido Liberal, pues hay facciones. Pues la conocida públicamente es el grupo que apoya con disciplina a Jorge Cálix, y hay un grupo de diputados que todavía siguen disciplinados al expresidenciable Salvador Narrala. Eh, También genera sorpresa de que los diputados tienen ese adjetivo de ser disciplinados todavía a la línea de Salvador Narrala, incluyendo su esposa, esta iniciativa. ¿Cómo interpretar esto? Insisto, desconozco cuáles fueron esas pláticas, esas conversaciones, esos elementos. Obviamente hubo, digamos, un descolocamiento cuando se hablaba mucho de Marlon Ochoa y luego Marlon Ochoa no es el elegido para ser inicialmente sometido a juicio político, sino que es Joel Zelaya. Quizás por ahí puede haber algún tipo de lógica, es decir,
se había manifestado este grupo no acorde con que se sometiese a Marlon. No sé qué valoración habrán hecho, pero bueno, en los próximos días quizás podamos tener mayor información. ¿Negociaciones? Yo no sé qué se puede negociar, es decir, negociar con el diablo se termina quemando. Es decir, yo lo único que podría decir que la única negociación válida y que yo podría, digamos, analizar al menos para tomar alguna decisión es que me digan, bueno, elijamos desde ya al Consejo Nacional Electoral. De hecho, Héctor, no sé si lo ha valorado, el Consejo Nacional Electoral actual vaca en septiembre del 2029, a 2 meses de las elecciones generales. O sea, yo no sé quién hace aquí la normativa, ¿verdad? Pero parece que la hacen con los pies. Obviamente eso no puede ser viable, eso tiene que ser ajustado y no sé en qué momento se va a hacer esa transición. Pues yo le diría, la única manera de que yo pudiese valorar algún tipo de negociación y transparente, ¿no? Decir, bueno, vamos a apoyar esto, pero a cambio que el consejero lo establezca el Partido Liberal siguiendo esta línea. Es la única ¿por qué? Porque si nosotros seguimos yendo a procesos electorales, Héctor, en donde no gana el que tiene la mayor cantidad de votos, sino que ganan los que se ponen de acuerdo, que son 3 o 4, aquí no hay nada que hacer. Y que el último apague la luz, ¿no? Porque no hay nada que hacer en este país. Eh, yo pensé de verdad que a partir del 2021 iba a haber una nueva etapa en nuestro país, no de que ganase solo un partido, no, que gane el que sea, pero que se inicie una etapa en la cual se vayan fortaleciendo los procesos institucionales, los procesos democráticos, que se respete la voluntad del pueblo, como se hacía hasta, yo diría, 2009 incluso, diría yo, que fue una elección en la que no hubo dudas. A partir de ahí ya todas las elecciones han estado de alguna u otra manera señaladas por vicios de fraude electoral. Así no se puede avanzar. Bueno, abogado, ahora mismo está el tema del Ministerio Público. Es, por ahora, entiendo yo, el único consenso alcanzado. No significa que no haya otros consensos en construcción. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, porque se habló tanto de que el primero en la fila era Marlon Ochoa? Y bueno, ahí entra las valoraciones de, bueno, ¿quién va a elegir al sustituto? ¿Se le va a quitar al representante electoral a Libre? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a negociar con otro dirigente Libre? Bueno, el propio Partido Libertad y Refundación va a poner a su sustituto? Muchas preguntas sin respuesta. Lo cierto es que, al menos lo que ha trascendido públicamente es, no hay acuerdo para el juicio político contra Marlon Ochoa, al menos todavía, pero sí hay acuerdo para Joel Zelaya y por eso vuelvo a traer el tema. Bueno, bien, negociaciones. Finalmente es parte de los consensos en cualquier parte del mundo, particularmente en hemiciclos legislativos, en sistemas parlamentarios. Las fuerzas políticas se sientan a negociar y acuerdan a partir de ello. En Honduras las negociaciones son más oscuras de lo que en cualquier país con un sistema democrático al menos más transparente. Aquí hay otro tipo de elementos que caracterizan esas negociaciones. Y Pero aquí eso, vamos Héctor, nuevamente a que el Ministerio Público es fundamental cuando hay tanto político involucrado en corrupción, cuando hay tanto político involucrado en lavado de activos y cuando hay tanto político involucrado en narcotráfico. eso le iba a decir. Vamos a ver, Honduras ha sufrido una degradación de su sistema político, yo no lo llamo democracia, pero sistema político electoral, diría yo, estable electoralmente hablando, a partir ni siquiera el golpe de Estado, a partir de la penetración del narcotráfico en la política, que eso inicia ya a principios de los años 2000, muy veladamente y quizás con poco ruido, pero empieza ya el financiamiento, alcaldes, diputados, magistrados de la corte, incluso hasta presidentes. Entonces, cuando eso sucede, hay una degradación. Y el narcotráfico penetró todas las esferas. Libre, Partido Nacional, no digamos, Partido Liberal, sociedad civil, empresario, me atrevería a decir que hasta las iglesias, no lo sé. Y entonces ahora
los operadores de justicia, particularmente hablando del Ministerio Público en este caso concreto, son muy importantes. Por eso le decía, es comprensible y es una jugada, digamos, inteligente de estos sectores, porque el CNE no va a decidir nada hoy, ni mañana, ni pasado. Entonces, hasta cierto punto, y lo que hablan de que cuando suma Marlon Ochoa en septiembre va a develar lo que pasó, ya que a septiembre no hay nada, Héctor. Es decir, aquí a septiembre está todo arreglado y lo que no esté arreglado está quemado. O sea, podría estar incluso Marlon Ochoa este año, el próximo año, y a finales del próximo año decir, bueno, juicio político y te vas. Importante el Ministerio Público, porque esa es una pieza efectivamente en donde pueden haber requerimientos, me pueden investigar. Usted lo ha dicho y yo lo coincido, lo refrendo. Tantos políticos que están vinculados a temas de corrupción, a crimen organizado, a saqueo del Estado, lavado de activos, narcotráfico, cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Entonces, me da la impresión que van hacia allá, ¿no? Hacia seguir teniendo al Estado como un botín, como un trofeo en el cual se pueden enriquecer un selecto grupo de personas a costa de millones de ciudadanos que somos los que pagamos las consecuencias y sin hacer mucha bulla. Entonces yo sí creo efectivamente que la misma degradación nos ha llevado a que se interesen tanto en la Corte como en el Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público ahora con esta decisión, hoy decía el fiscal o el exfiscal Joel Zelaya cuando inició su participación y le decía a la Comisión de Juicio Político, ustedes ya tienen un fiscal y vamos a seguir el procedimiento, ya la decisión está tomada, el fiscal que me va a sustituir está listo para entrar en funciones y hay que seguir el procedimiento. Es como cuando uno dice, bueno, hay un partido de fútbol, ya está el ganador, solo falta que se juegue el partido. Lo que está sucediendo es puro trámite en el Congreso Nacional. Pero bueno, entonces estamos a las puertas, en primer lugar, de que haya una reconfiguración de las cabezas del Ministerio Público, un fiscal general, por ejemplo, de afiliación nacionalista y un fiscal general adjunto de afiliación liberal que responda a los intereses, en este caso, pues, del grupo de Jorge Cáliz, Gianni Rosenthal, Roberto Contreras y compañía. Bueno, entendería que el fiscal adjunto no está siendo removido, no está siendo sometido a este proceso de juicio político, por lo tanto, él permanece, ¿no? El abogado Cabañas. Y la figura que ha emergido es alguien que estuvo, digamos, dentro de los nominados, y él mismo, Joel Zelaya, lo mencionó, ¿no? Al abogado Pablo, se me escapa el apellido en este momento, ¿no? Efectivamente, de filiación nacionalista. No, yo creo que al final, eh, creo yo que las especulaciones que estamos haciendo, Héctor, y que hemos hecho en otros casos, se van comprobando a los pocos días. Es decir, yo no creería que esto demore más de mañana o pasado mañana. Yo creo que mañana mismo, después de la comparecencia, ya está destituido y se Cuando el procede proceso inmediatamente. debería durar al menos 30 días, o me equivoco, Claro, de acuerdo a ley, ¿no? En es que teoría. yo le digo, mire, ¿qué es juicio político? Juicio político es un mecanismo de control constitucional para que altos funcionarios rindan cuentas. Es decir, yo creo que para que usted pueda rendir cuentas, usted necesita un espacio de tiempo. Mire, y presentar un informe, qué es lo que se me está cuestionando. Ya está decidido. Bueno, yo le digo, hagan las cosas incluso bien, porque no solamente hay que ser, sino que hay que parecer, ¿no? Entonces, como usted dice, esto es un juicio casi sumario, expedito. Aquí hay que cumplir, digamos, con lo procedimental en lo mínimo, la audiencia que hable, que diga. No, yo le digo algo, me recuerda a la elección del CNE pasado. Eh, pues yo miraba que mucha gente incauta y me da mucho pesar, iban ahí a sentarse ante los diputados, a hacer audiencias. Audiencias, ya sabíamos, ya teníamos los tres nombres de quienes iban a ser. Igual en esto, ya sabemos que Joel, pues ya, aunque oficialmente sigue siendo fiscal suspendido, pero fiscal general suspendido, ya sabemos que ya ha dejado de serlo en términos pragmáticos y vendrá alguien de filiación nacionalista. Bueno, ¿cómo interpretar en estos primeros 50 días aproximadamente del nuevo gobierno, la nueva gestión legislativa que dirige Tomás Zambrano, pero que codirige también un número importante de diputados del Partido Liberal en el Congreso Nacional?
aparentemente el mensaje que transmite su comportamiento es que hay armonía, complicidad, entendimiento. Muchos le llaman a esto consenso, le llaman a esto defensa de la democracia del país y preocuparse legislativamente por el país. Como le llamen, lo cierto es que hay una complicidad del Partido Nacional y del Partido Liberal para impulsar una agenda legislativa que no necesariamente es de un partido, es de los dos partidos y está avanzando, aunque hayan fricciones dentro del Partido Liberal que usted, bueno, ya lo ha mencionado, o al menos diferencias de criterio. Pero ¿cómo interpretar estos primeros 50 días de la bancada del Partido Liberal en este nuevo Congreso Nacional? Bueno, muy claro, evidentemente yo coincido, Héctor, ha habido, digamos, sintonía en las grandes decisiones que se ha tomado, algunas no con la totalidad de los diputados del Partido Liberal, salvo creo que la de hoy, pero sí ha habido sintonía. Yo le digo, eso no está malo, es decir, yo tampoco quiero un Congreso Nacional como el de Luis Redondo, es decir, un Congreso en el cual no hubo esa capacidad de construir consensos, no es lo que requiere el país. El problema es cuando usted construye consensos únicamente para intereses políticos, de grupo, de cúpula. Eso es lo que hemos visto, digamos, en estos pocos días. A ver si en las próximas decisiones que se tomen a partir de marzo, abril, mayo, más adelante, se llegan a acuerdos de temas de país. Es decir, entienda algo, Héctor, hay una reconfiguración de fuerzas en el país y Libre, que había pasado a ser primera o segunda opción electoral desde el 2013, pues obviamente hoy cae, se desploma a un tercer lugar bastante alejado, es decir, tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal casi duplican en votos al Partido Libre y eso, pues, eso es, digamos, ley de la selva de supervivencia, ¿no? Es decir, al más débil lo van a querer sepultar como nos pasó a nosotros en los otros procesos. Ya el Partido Liberal no sirve, está muerto, tercera fuerza, va a desaparecer. Eso es hasta cierto punto, digamos, algo previsible. Pero los resultados concretos de las decisiones que tomen fuera de esto, porque yo le digo algo, de juicio político a la gente le da igual. Es decir, al 98% de la gente le da igual si está Joel, si está Martel, si está Héctor, si está Pedro, si está Juan, le da exactamente igual, porque para ellos la vida sigue siendo la misma, esté uno u otro. Y tienen, sufren de desempleo, sufren de asalto, de la inseguridad, del alto costo, de todo lo que usted quiere. Entonces, a partir de las decisiones de país, es donde se va a empezar ya prácticamente a ver si efectivamente la alianza es únicamente para intereses particulares o trae algo provechoso. Yo esperaría, no para bien del Partido Liberal, no lo pienso también, obviamente, esto es colateral, pero para bien del país. Es decir, mire, Héctor, no estamos viendo ni dimensionando lo que el conflicto de Estados Unidos con Irán nos va a traer, ¿no? Es decir, ya sufrimos inicialmente los golpes del alza de los combustibles, pero eso es la punta del iceberg, ¿no? Es decir, eso va a tener un impacto brutal sobre el costo de la vida, sobre el costo de la canasta básica y creo que sobre la propia generación de empleo en el país. Bueno, este juicio político lleva al debate si realmente, usted lo mencionaba, la mayor parte, 9 de cada 10 hondureños no le interesa el tema del juicio político como prioridad. Tal vez como parte del día a día, en algún momento puede tener una postura al respecto, pero no es la prioridad. Sobre todo cuando estamos viviendo una situación de país compleja en materia económica, por las razones que sean, y donde las nuevas autoridades, incluyendo el Congreso Nacional, están obligados a tomar decisiones para contener el impacto de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Y es ahí donde, por ejemplo, también el Congreso Nacional, las bancadas, los actores políticos, entran en un proceso de balance y evaluación. El Partido Liberal, en lugar de, en este caso, centrarse en algo que hablábamos, no es una prioridad de la mayor parte de gente que incluso los votó para que estuvieran en el Congreso Nacional, ¿qué postura debería de tener en función de esto que sí es prioridad para la gente? Porque estamos hablando de la economía, del costo de la vida, algo que se enfrenta día a día en todo el territorio nacional.
Mire, yo creo que la propia debilidad del sistema electoral nos hace tener la misma clase política periodo tras periodo. Créame, Héctor, no es lo que quiere el hondureño. El hondureño quiere otro tipo de político. El hondureño, óigame, lo de ayer en el Congreso Nacional, es decir, usted que ha podido tener esta experiencia ha visto los debates en el Parlamento español, por ejemplo, ¿verdad? Que son debates intensos, álgidos, de verdad. Uno pensaría que están a punto de dar el salto ya a la agresión, pero se mantienen en una batalla dialéctica muy fuerte en el Parlamento británico, no digamos. eh, pero en Honduras ya suena hasta chabacaná. Ayer yo miraba a 40 personas ahí agrediéndose, empujándose, y a los que empujaban se reían también, es decir, no le dan seriedad. Eso es lo que ve el ciudadano y dice, y estos son los políticos para los que votamos. Entonces, eh, a mí puede ser repetitivo lo que le voy a decir. Yo creo que hay un cántaro y está yendo agua a ese cántaro. A ese cántaro que se llama política, pero va a llegar un momento en que la gente se va a cansar. Es decir, la válvula de escape que había antes, Héctor, para el hondureño era la migración. Hoy ya no es la migración. Es decir, incluso recientemente leí que Estados Unidos va a tener un decrecimiento migratorio. Es decir, por primera vez desde el año 73 van a salir más de Estados Unidos que los que van a ingresar. Entonces, eso es una realidad preocupante. Y lo que usted dice, la gente vota para que le vayan a resolver los problemas. Es decir, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, para potenciar la productividad nacional? ¿Qué se está haciendo para que los insumos fertilizantes para el campo cuesten menos? ¿Se está tomando alguna decisión para que en los próximos 90 días no paguen impuestos? Algo que presenten. Pero aquí hablan todos de quebrarse al consejero, de quebrarse la corte, que pues eso, mire, hasta a mí que soy abogado me da igual quién está en la corte, porque al final siempre es el mismo engranaje, usted sabe cómo funciona. Entonces yo sí creo que hay miopía, pero hay miopía porque han podido hacer lo que han hecho durante los últimos 15, 20, 30, 50 años sin que pase demasiado en el país. Las decisiones que el Partido Liberal está tomando ahora mismo tendrán algún tipo de repercusión en el próximo proceso electoral. No hay que olvidar, por ejemplo, que lo ocurrido ahora con la cantidad de votos que saca el Partido Liberal, un salto cuantitativo y también cualitativo, no hay que negarlo. Con las decisiones que se están tomando, con las decisiones, además de hacer cogobierno directamente desde la institucionalidad pública con el Partido Nacional, ¿traerá más caudal electoral o todo lo contrario? No, mire, a 3 años y medio de un proceso electoral no se puede definir qué va a pasar. ¿Por qué? Porque el voto es emotivo, Héctor. Es decir, quien lleva esa cantidad de votos al Partido Liberal y que gana la elección se llama Salvador Narrala, ¿no? Es decir, eso tenemos que decirlo con claridad. No es producto de que el partido hizo algo durante los últimos 3 años. No, el partido hizo todo para seguir estando en una posición de desventaja, pero llega alguien con mucho arrastre electoral, como lo es Salvador Narrala, y da ese salto numérico. ¿Qué va a pasar? Va a depender quién sea el candidato que gane en las primarias. Si gana hipotéticamente Salvador Narrala, pues yo le digo el partido va a ser competitivo otra vez, porque Salvador tiene un carisma y tiene ciertas condiciones que ya lo hemos comprobado, proceso tras proceso tras proceso, sigue siendo competitivo. Si gana alguien como se me ocurre un nombre, aunque no creo que vaya a ser candidato, Jorge Calix, pues yo creo que el partido estaría otra vez condenado a sacar 250,000 votos, por ahí, 300,000, 350,000, no sé, por ahí, por esa franja. Y se lo digo porque a pesar de los pesares, a pesar de que en el pasado, los últimos 4 años, tampoco es que en Congreso los diputados hicieron una gran labor, pues subimos de 22 diputados a 41 diputados. Y yo estoy seguro, de acuerdo a nuestras estadísticas, que el Partido Liberal tenía cerca de 46 diputados. Bueno, esto es lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿le va a pasar factura a alguien? Sí, pero yo creo que los primeros paganos van a ser los que están encabezando esto.
entiéndase Jorge Cálix, Roberto Contreras, Gianni Rosenthal o su grupo, eh, creería yo, porque ya ha pasado, es decir, ya hemos visto cómo algunos de estas figuras, pues salieron, por ejemplo, se me ocurre ahorita en este momento el diputado Víctor Savillón, ¿no? Que estuvo muy apegado al Partido Nacional y en el proceso del 21 fue rechazado en las urnas. Así que probablemente a alguien sí le vaya a pasar factura, puede ser al partido sin llevamos un candidato presidencial que no tenga la fuerza que tiene Nasralla. Si es Nasralla, probablemente podamos competir con opciones de éxito. Bueno, bueno, usted es una persona que ha estado muy de cerca de Salvador Nasralla. Primero le quiero preguntar si conoce usted la postura de Nasralla sobre el juicio político contra Joel Zelaya y también su posicionamiento con relación a las propuestas de juicio político contra otros funcionarios que fueron nombrados desde el gobierno anterior en la Corte y sobre todo pues de Marlon Ochoa en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, no conozco porque, insisto, no se había, digamos, posicionado Joel Zelaya como, digamos, el principal actor de un posible juicio político. Había sido Marlon Ochoa. Y lo que se había dicho es que sí, estamos de acuerdo a los tres consejeros. Y yo me sumo, es decir, son entes colegiados, Héctor. El proceso electoral primario y el general fue un desastre. No hay por dónde defenderlo. Y debería de someterse a juicio político a los tres. Y que ahí se tomen las decisiones que se deban de tomar. Pero me parece inaudito a mí que habiendo dos consejeras que han mantenido, digamos, unidad en sus posicionamientos, le echen la culpa a la minoría. Y no estoy defendiendo a Marlon, insisto, ellos se defienden solos. Pero ¿cómo va a ser que si está 2-1 usted va a echarle la culpa al que está en minoría? Y no se toman las decisiones por mayoría simple. Bueno, entonces yo creo que lo más correcto para demostrar que efectivamente lo que queremos es que se aclare lo que sucedió, comparezcan los tres. En el caso de la Corte, perfecto, no sirve esa Corte, comparezcan los 15. Es decir, no creo yo que con unos misiles teledirigidos a ciertas personas usted está demostrando que quiere que haya rendición de cuentas de dichas instituciones. No, es un tema estrictamente de correlación de fuerzas y de intereses partidarios. Entonces, eso es lo que había manifestado Salvador, al menos en el tema del Consejo Nacional Electoral, que estaba en contra de que fuera hacia un solo consejero y que tenían que ser las tres consejeras o los tres consejeros. Ahora, el hecho de que, por una parte, hasta ahora, no sé si a esta hora de la noche ya hay una postura oficial de Salvador Nasralla con relación a lo del juicio político contra el fiscal Joel Zelaya, pero sí está el apoyo de la diputada Iroska Elvir. Y eso nos hace, pues, al menos poner un signo de interrogación y decir, ¿qué realmente pasó? ¿Es una decisión homologada con el ingeniero Nasralla? ¿Es una decisión unilateral? Eh, ¿Qué negociaciones podrían estar detrás? Hay muchas dudas y sobre todo el silencio profundiza en las dudas y sobre todo las conjeturas. Sí, pero insisto, aquí lo único que resta es esperar. Es decir, el tiempo nos va a decidir o nos va a decir o esclarecer qué es lo que ha sucedido. Y obviamente también, oportunamente, Salvador tendrá que referirse al tema y definir cuál es su postura. Eh, Algo sucedió para que hubiese ese grado de unanimidad. Yo le digo, si me hubieran dicho, sale Joel y entra fulano de tal, pues podría haber dicho, yo me puedo sumar, ¿no? Porque creo que el que llega va a ser mejor papel. No sé, no creo que haya sido lo que haya sucedido, creo que ya hay otro interés, pero es el tiempo, Héctor. El tiempo nos dirá qué es lo que ha sucedido. Yo, a nivel particular, pues conversaré con Salvador oportunamente para saber su posición al respecto y tener claridad, porque lo que se tiene que tener es claridad de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se conversa en ese Congreso Nacional, que insisto, no parece Congreso Nacional. No quiero sonar peyorativo, pero creo yo que en una hacienda se comportan mejor a veces los animales, ¿no? Entonces, bueno, muchas sorpresas
nos va a dar este Congreso por lo visto. Bueno, a lo interno del Partido Liberal, ¿quién controla, quién mueve los hilos, quién define, por ejemplo, que hay que construir un acuerdo sin llevarlo al central ejecutivo? Bueno, yo diría que hay una alianza en este momento claramente establecida entre Roberto Contreras, Jorge Calix y Gianni Rosenthal. eh, y creería que entre ellos, digamos, se toman estas decisiones, pero la voz cantante creo que la lleva sin lugar a dudas Gianni Rosenthal, el expresidente del Central Ejecutivo, porque tiene, digamos, mucha incidencia sobre algunos diputados electos, sobre algunos alcaldes. Entonces creo que eso le da mayor capacidad de maniobra, pero evidentemente hay una unidad de criterio y yo lo he dicho. Pues si yo no estoy ni criticando, Héctor, yo solamente estoy fijando mi posición y al final quienes deben de definir si es conveniente o no para el partido, para el país, son los liberales y los ciudadanos, ¿no? Es decir, a veces uno quisiera tener la varita mágica para tener la verdad absoluta, pero no la tengo, pero sí creo, digamos, que las posturas que ellos han adoptado en los últimos 20, 25, 30, 40 días son equivocadas. Y le voy a poner un ejemplo. A mí allá por el 6, 7 de diciembre, en una plática alguien me dijo, mira, me dice, si gana el partido, hay que seguir peleando por el triunfo del Partido Liberal y si gana Salvador vamos a tener que dar algunos ministerios al Partido Nacional. Digamos, le encontré alguna lógica. Pero inmediatamente me dice, si gana el Partido Nacional, nos van a tener que dar algunos ministerios y usted está en la lista. ¿Estaría dispuesto a aceptar un ministerio? Estoy hablando del 7, 8 de diciembre. ¿Quién le dijo, abogado? Ahí disculpe No, la imprudencia. mire, se Denos una cuenta el pista, ¿no? pecado, se cuenta el pecado, pero no el pecador. Luego en privado tal vez se lo cuento. Entonces le dije, sí, no tendría problema yo de ser, digamos, ministro de otro partido, incluso del Partido Nacional, bajo dos condiciones. Una, que el triunfo fuera inobjetable, es decir, que se llevó a cabo el proceso electoral y no hay duda de que ganó otro partido político y en el marco de un gobierno de integración. Y dos, contar con el aval, el visto bueno, del Consejo Central Ejecutivo y del candidato presidencial liberal. Bajo esas dos condiciones, le digo, no tendría ningún problema, pero bajo las condiciones imperantes, no hay forma. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque probablemente para intereses particulares lo mejor es alinearse con el viento, ¿no? Es decir, lo mismo me pasó, digamos, en otras elecciones, pero considero yo que no es correcto legitimar un fraude electoral porque el pueblo se sintió burlado, el pueblo salió masivamente a votar y el pueblo mayoritariamente dijo Salvador Nasralla. Nosotros entrar en ese juego ya de negociación de chambas o de parcelas políticas, lo que hace es, a esto les da igual las propuestas, el país, lo que quieren es tener un nicho y una cuota de poder. Entonces, yo creo que es equivocado. Pero insisto, al final quien va a tener que decir si lo que ha hecho Yanni, Calix y Contreras es correcto o no, son los liberales y los hondureños. ¿Qué institución le ofrecieron, abogado? No, no sé, ni siquiera llegamos ahí, ¿verdad? Sino que estaban ya, digamos, pensando en esa distribución y en esa posibilidad ya de tener una lista corta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso en su momento, cuando se fueron dando los acontecimientos, por ahí volví a escuchar mi nombre, pero yo inmediatamente lo descarté, ¿no? Yo creo al final, Héctor, que la gente valora mucho la coherencia, aunque políticamente uno pierda, digamos, paso o pierda terreno, pero yo creo que no todo es llegar a cualquier costo. Bueno, en el Partido Liberal, ¿quién es el que decide, por ejemplo, los viceministerios, ¿no? O sea, vemos, por poner un ejemplo, a uno de los hermanos del alcalde del Progreso, Alexander López, que también es parte del Central Ejecutivo y que tiene un hermano en el Congreso Nacional, que además es vicepresidente del Congreso Nacional y que, bueno, también tiene, pues, un vicecónsul, por ejemplo, en Barcelona, etcétera. Eh, Se sabe que es parte del proceso en la política y de esas negociaciones. Pero,
¿quién es el que decide? Bueno, el que va para gobernación, el que va para finanzas, a la subsecretaría, el que va para tal lugar es fulano. ¿Quién es el que da la bendición o qué equipo es el que realmente decide a quién se le va a dar esa unción? Mire, por especulación, insisto, porque no, ni siquiera ha sido sometido a nuestra discusión, sino por lo que uno se da cuenta. Vuelvo a reiterarle, digamos que principalmente esas decisiones pasan por Gianni. Es decir, Gianni Rosenthal es el, digamos, el que de alguna manera es el articulador de todo esto. Obviamente Jorge Calix, que construyó una gran relación con el Partido Nacional desde el finales del 2021, diría yo, o quizás antes, pero mucho más cohesionada cuando él aspiró a la presidencia del Congreso. Creo que ellos son los interlocutores principales, ¿no? Y de hecho, si usted se fija, la mayoría de los nombramientos, no todos, no todos, debo decirlo, pero la mayoría, por ejemplo, Katia Crivelli, pues es de su línea política. Otros nombramientos como Eddie Ordóñez, también que está, creo que en desarrollo económico, me parece, también de esa línea política, el subprocurador, también el abogado Quirós. Es decir, son de los que participaron con Yanni en el 21 y muchos con Calix también en el 25. ¿Qué rol juega Carlos Flores Facusé dentro de esta lógica de poder en el Partido Liberal? Bueno, siempre tiene una influencia, obviamente, pero no a ese nivel. Es decir, ya a ese nivel de elegir estos puestos no entra. Obviamente es un hombre de poder, Héctor, hay que reconocerlo. Tiene muy buena relación o ha tenido muy buena relación con los diputados en los últimos procesos y eso le ha permitido, digamos, tener eh, cierta incidencia a la toma de decisiones, pero le digo, hoy por hoy, me atrevo a decir sin lugar a dudas que el principal ejecutor y constructor de estos acuerdos es don Gianni Rosenthal. Bueno, y hablar de Carlos Flores Facusé inevitablemente me lleva a hablar de Ana Paola Hall. Una fotografía icónica hace poco con el galardón entregado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Aparece don Carlos Flores, aparece Ana Paola Hall y otros actores de la política nacional y también del sector empresarial y de sociedad civil. Yo quiero preguntarle durante los días electorales, el 30 de noviembre, por poner un ejemplo, Honduras vio muchas cosas y hay muchos detalles que los hondureños recordamos de esa noche, sobre todo de esa cadena nacional que no arrancaba, que estuvo como una hora, si usted lo recuerda muy bien. Sale primero Marlon Ochoa, se posiciona en el estrado y eso genera ya una expectativa. Luego hay una tardanza que generaba sospecha, interrogantes y en la medida que pasaba el tiempo se abrían las especulaciones de por qué no aparecía las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López. ¿Qué estaba pasando en ese momento, abogado? Ustedes en el búnker, donde en ese momento ustedes tenían pues los datos que afirmaban que eran los ganadores. ¿Qué pasó en esos momentos a nivel interno del partido? Mire, voy a hacer una reflexión previa. El partido debería de hacer nominaciones de personas que vayan a defender posiciones de partido, pero obviamente bajo un marco constitucional. No, digamos, decisiones o decisiones que benefician a un determinado sector. ¿Por qué le digo esto? Porque la señora Ana Paola Hall no tiene, digamos, ningún vínculo mm, con el Partido Liberal. Es decir, yo no digo que no haya sido militante, pero digamos de ser una dirigente activa, de tener ese compromiso y de responder a los intereses del partido respaldados por los votos, no ha sido así. Entonces, Y a los ya en intereses de esa... qué responde, abogado, porque mira, aquí no hay que engañarnos. Los No, consejeros que están, cada quien tiene pues una postura no, política y un interés vinculado. no, porque al final le digo, eso es lo que le iba a contar. Desde que se da el tweet o el X de Donald Trump, la situación empieza a cambiar en cuanto a la comunicación con el CNE. Salvador había tenido hasta entonces, digamos, una buena comunicación, siempre con algunos, siempre, digamos, debates. Por ejemplo, cuando quiso renunciar allá por agosto y cuestiones de esas, pero había habido una comunicación bastante fluida. Pero
cuando surgen estos X, y ahí es cuando ya usted empieza a ver el accionar del poder, del poder real, ¿no? Y cuando habla Estados Unidos, nosotros somos probablemente el país más gringuero del mundo, diría yo, no sé, por lo menos de América seguro, ¿no? Y esto me lo dijo el embajador de la Unión Europea, se acuerda usted lo conoció, el embajador Palmeiro, que estuvo allá 2018 en adelante, y me dijo, vengo de Paraguay, pensé que aquellos eran gringueros, pero ustedes se quedan, me llevan ventaja. Entonces, cuando habla Estados Unidos, todo cambia, se lo digo, porque personas incluso muy cerca de la campaña, ya cuando empezaron las presiones gringas, pues dijeron, bueno, la visa y no sé qué historias y la lista Engels y toda la locura que empieza con eso. Entonces, eso empezó a cambiar la situación, y ya el 30 nosotros prácticamente no tuvimos, al menos que yo haya conocido así, no hubo comunicación para nada fluida con Ana Paola. Entonces desconocíamos totalmente a ¿Dejó de través de contestar el terceros. teléfono, abogado? Sí, a través de terceros era que lográbamos tener algún atisbo de algo que estaba sucediendo. ¿Quiénes eran los Eh, intermediarios, abogado? no eran personal, digamos, que estaban vinculados a través de alguna función con el CNE. Me acuerdo en este momento tal vez Víctor Alejandro Martínez, que tenía, digamos, se había nombrado como enlace entre la campaña y el CNE. Y otros, ¿no? Otros, ¿no? Aristide Mejía, recuerdo quizás por ahí en algún momento. Pero ya era a cuentagotas y obviamente cuando ya eso sucede, Héctor, lo que uno se espera es lo peor, ¿no? Es decir, y cuando vimos la tardanza, pues eso nos generó mucha más suspicacia porque no teníamos información. Cuando se da le digo, ¿por qué se da ese primer corte y no se da el que va ganando Salvador, que fue ganando creo que a las 24 horas? Porque si se da el real, que era que Salvador estaba ganando por 3 4 puntos, ahí se acaba la elección, Héctor. Es decir, si en el primer boletín que da el CNE se anuncia que Salvador Narrala va ganando por 4 o 5 puntos, no hay quien lo quite. Entonces, yo creo que estaban como preparando ajustar algunos números y sacar de un lado y meter de otro para que favoreciera a Narriafura. Ahora, usted dice que a partir del X del presidente de Estados Unidos la cosa empezó a cambiar, pero ¿qué hizo cambiar justamente esos comportamientos? ¿Qué pasó? Porque, y creo que es una reflexión que ustedes tendrían que, bueno, a esta altura ya tener un poco claro qué fue lo que sucedió. No, muy sencillo, es decir, empiezan lo que sí, por tercero, no directamente a través de ella, pero sí me di cuenta que había presión sobre ella de parte de los norteamericanos, ¿no? Entonces, no sé qué tipo de amenaza o presión le pueden hacer a uno, le van a quitar la visa, no sé qué, te van a meter por corrupción, no sé. Y acuérdense que había pasado recientemente o estaba por pasar ya lo de la crisis de Maduro. Entonces la gente, pues obviamente en ese esquema, pues no todos reaccionan de una manera. A mí me lo dijeron y yo les dije, miren, me lo dijeron como a la semana, tenga cuidado, le pueden quitar la visa. Y les dije, miren, sí, es una decisión de un Estado. No puedo condicionar mi accionar político a esa posibilidad. Si al final la toma el Estado, ese Estado, pues no puedo hacer nada. Pero sí, hubo presiones del empresariado, de cierto sector del empresariado de Honduras muy fuerte. ¿Quién es, abogado? eh, pues los grandes empresarios, bancos y cosas en el país que empiezan a tejer intereses, y hay presiones, ¿no? Y uno siente las presiones. De hecho, ese reconocimiento que hace el COE, yo lo veo casi como una provocación, Héctor, porque si usted ha visto los posicionamientos que tuvimos con Salvador durante, que tenemos el 40% de los votos durante todo el proceso postelectoral, pues guarde la prudencia, ¿no? O sea, tenga un poco de balance, pero no diga que salvaron la democracia. Alguien las catalogó como una gesta continental, algo así, no sé, no recuerdo, por ahí leí, ¿no? Una gesta, una de las mayores gestas democráticas latinoamericanas. No sé, parece un cómic esto, ¿no? Entonces, presiones foráneas, y usted empieza a ver, ¿no? Empieza a ver cómo se van alineando la OEA que
volcada por ese resultado. La misión de observación de la Unión Europea diciendo que nada pasó, solo la misión de observación de la COPAL, de la Conferencia de Partidos Políticos, fue la que dijo que había manipulación abierta. Entonces, uno empieza a ver ya el alineamiento. Y a partir de ahí, pues, incluso para el tema de las impugnaciones, nosotros solicitamos que se revisaran 8.000 actas y ni una se revisó. Y de las 2.700 y pico que eran de escrutinios especiales, cuando creo que se llevaban como 1.200, 1.300, pues ya dijeron las consejeras, hasta aquí nomás, ya no hay necesidad de contar. Era inevitable el resultado y, como le digo, ya había un posicionamiento de grupos de poder económicos, políticos. Usted ya vio la ASJ alineada, usted ya vio al Consejo Nacional Anticorrupción alineado. Entonces, usted empieza a ver las piezas cómo se van encajando. Y en este país, insisto, que no hay institucionalidad, ni mucho menos Estado de Derecho, cuando los big boys, los big players, toman decisiones, es muy difícil. ¿Cuál fue el comportamiento de Jorge Cálix en ese momento, abogado? Daban un mensaje público que estaban con Nasrallah y luego pues la cosa empezó a cambiar, pero internamente y uno sabe que al final lo que sucede públicamente no necesariamente refleja la dinámica interna. ¿Ustedes cómo observaron el comportamiento de él a partir de este alineamiento que usted muy bien menciona? No, debo decir, Jorge cuando era miembro de la comisión de campaña, y ahí compartimos y, digamos, tenía un comportamiento normal, ¿no? De colaboración, pero cuando ya empieza a sonar el tema de la sustitución, que eso empezó allá por septiembre, octubre, creo que en octubre se pronuncia el CNE por primera vez, pero ya venía desde septiembre. Él se distancia de la campaña porque entra, digamos, en un tema personal y ya nosotros dejamos de tener bastante comunicación con él, ¿no? Es decir, ya no llegaba asiduamente a las reuniones. No estuvo muy vinculado en el proceso del 2000, perdón, del 30 de noviembre, pero después de la crisis, creería yo, Héctor, y lo digo incluso con esos sectores que hoy negocian directamente con el Partido Nacional, eso empieza a cambiar a partir del 3-4 de diciembre. Es decir, yo creo que 30, primero, el 2, el 3, todavía pues sube Salvador, sale primero, todavía ahí había bastante, digamos, cohesión. Ya cuando empieza a cambiar la realidad que refleja el CNE, empiezan esos distanciamientos y creo que en ese momento empiezan las pláticas de reconocimiento del resultado. Ahora, Roberto Contreras, ¿qué rol tuvo? Yo recuerdo la noche y el día posterior, estamos hablando del 1 de diciembre, sin temor a equivocarme. eh, Roberto Contreras tenía una posición muy pegada a Salvador Narrala, al menos en lo público. Luego la cosa fue cambiando, pero él como presidente del Central Ejecutivo, en un momento tan crítico, en un momento tan complejo donde, bueno, los liberales estaban entre la disyuntiva de luchar porque se respetaran los resultados y que el presidente fuera liberal o pactar con el Partido Nacional para poder entrar en un proceso de cogobierno, algo que pareciera absolutamente contradictorio en la lógica de un partido que se construye, que justamente da la batalla electoral para llegar al poder. Bueno, Roberto para mí es un político sui generis, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, tiene un comportamiento bastante volátil y a veces irascible, que creo que a veces eso no es muy saludable para la política, pero, y dicho sea de paso, nosotros como movimiento fuimos los únicos cuando participamos en las primarias con Luis Zelaya que nos opusimos a su nominación porque no tenía los requisitos, es decir, él había sido alcalde por el Partido Libre, por el Partido Libertad y Refundación. Y hay una exigencia que es la que imposibilita que Salvador también se postule como presidente. Luego hacen un cambio en la corriente de Jorge Cálix, lo ponen a él, nosotros votamos en contra, no por nada personal, sino por un tema de respeto a los requisitos que establecen los estatutos, pero
Nunca hubo una relación estrecha, lo debo decir honestamente, nunca hubo una relación cercana, desde las primarias hasta las generales. eh, sí, hizo algunos eventos locales en San Pedro Sula, pero no había, digamos, creo yo, esa convicción en el proyecto político. Había un matrimonio forzado debido a las realidades obvias, ¿no? Presidente, el otro candidato, alcalde de San Pedro. Entonces, tenían que convivir, pero no hubo una, digamos, compenetración de Roberto. Y eso, pues yo creo que al final había mucho de oportunismo, no sé si en él, pero mucho, Héctor, mucho de oportunismo. Yo una vez le hice una reflexión a Salvador allá por septiembre, octubre, creo. Le dije, oíme, ¿qué va a pasar? Le digo yo, cuando algunos liberales vayan a casa presidencial y te digan, mira, Salvador, quiero ganar esta licitación de 500 millones. ¿Qué le vas a decir? Que no, y los voy a denunciar, me dice. ¿Y vos crees que ellos quieren que ganes entonces? Si son las licitaciones que han hecho siempre con el Partido Nacional y también con Libre, que sea algunos casos, ¿no? Entonces, muchos por oportunismo decían, ni modo, va a ganar Salvador, no hay quien lo pare y mejor estar ahí medio acomodado y ver qué se consigue a no estar del todo fuera, ¿no? Del esquema. Pero no había compromiso de algunos sectores con Salvador, no sé si por un tema de simpatía o por un tema de que visualizaban que es un hombre con el cual en estos casos al menos no se puede transar, ¿no? Bueno, los casos de esas licitaciones con Libre que menciona, cuéntenos, abogado. De No, lo es que usted decir, conoce, pues, claro. no, o sea, a uno que está en este ámbito, uno se va dando cuenta, ¿no? De temas de licitaciones, sobre todo de infraestructura. Y muchas veces, mire, le comento una en la cual participó mi hermano, eh, que tiene una empresa de construcción desde hace más de 20, casi 30 años, desde el 96. Y llegó alguien era con el fondo del BID, una licitación grande, y pues no se la adjudican siendo él 15 millones más barato. Cuando pedimos una reunión, yo lo acompaño como abogado y después de la reunión digo, bueno, vamos a impugnar esta licitación, que era fondo BID, pero con el FIS, con Sedecoas. Entonces, al día siguiente lo llamaron y lo convocaron a solas. Le dije, necesitaba una reunión con usted. Y estaba un dominicano, Héctor, es que yo de verdad, por eso le digo que al final, eh, eh, pues tenemos pecados todos los partidos y no entendemos. Llegó y le enseñó mensajes del ministro en el cual le exigían que resolviera y que dejara de fregar esa empresa y le dijo, mira, si no, si haces ese reclamo, pues te vamos a parar todos los pagos que tenés con el Estado. Entonces me llamó mi hermano después y me dice, mira, no voy a, después te cuento, pero ya no vamos a impugnar, ¿no? En el BID se llama reclamo, que es el que se hace, no es una impugnación, pero para que lo entendamos todo. Y al final se lo dieron a una empresa de alguien liberal, ¿no? Es decir, ahí queda, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que se dan estos acuerdos y muchas veces son acuerdos que lo que buscan, pues, es fortalecer ese statu quo que es el que le ha hecho tanto daño a nuestro país, ¿no? Ya no importa, hay un filósofo francés, Foucault, que dice que en realidad las luchas partidarias son una pantomima, ¿no? Y que los acuerdos del statu quo trascienden los partidos y ahí entra el poder económico con fuerza, sobre todo la banca, que es la posición en la cúspide de la pirámide, ¿no? La banca mundial, ¿no? Y obviamente por analogía a la banca nacional. Entonces ahí se da cuenta que muchas veces es muy difícil porque los acuerdos no son como usted y yo podemos querer, ¿no? Por el bien del país, vamos a luchar contra esto, que no siga habiendo corrupción. Eso pareciera que es una ilusión en Honduras. Bueno, abogado, vamos cerrando ya este espacio. eh, y pues quisiéramos conocer un poco sus reflexiones, el futuro que nos depara a partir de este comportamiento del nuevo control político del país, hacia dónde nos conducimos. Yo le comento algunas interpretaciones que hacen diversos analistas, actores, miembros de partidos políticos.
y algunos líderes de sociedad civil que por una parte tienen una tesis, que ahora mismo esta reconfiguración, estas decisiones en el Congreso Nacional nos conducen a la instalación de una nueva dictadura parecida a la que tuvimos, por ejemplo, entre 2010 y 2021. Y por otra parte, que también hay una preparación para que muy pronto tengamos de regreso a Juan Orlando Hernández en el país. Bueno, mire, hay una realidad. La presidencia del Congreso Nacional conlleva un pecado original, digamos, un defecto de nacimiento, ¿no? El que es presidente del Congreso se lanza a la presidencia de la República. Eso es endémico, ¿no? Es decir, no recuerdo yo, tal vez usted me refresca la memoria, algún presidente del Congreso que no haya aspirado. Aspiró Mauricio Oliva, aspiró Juan Orlando, aspiró Micheletti, aspiró Pepe Lobo, aspiró Pineda Ponce, aspiró Carlos Flores, Bueno, hasta ahora solo Luis Redondo, ¿no? aspiró Fiturías, pero no aspiró porque no salió, ¿verdad? Es decir, pero bueno, sí, pero era un caso particular porque él no era, digamos, militante puro, ¿no? Pero, bueno, Fiturías, y puedo seguir hacia atrás, Carlos Montoya, bueno, prácticamente desde el nacimiento, o el retorno, perdón, a los procesos electorales, pues todos han aspirado. Dicho esto, creo que Tomás Zambrano, más allá de que puede proyectar una imagen, va a ser implacable, ¿no? Él va a querer ser el candidato del Partido Nacional y eso lo va a llevar a que incluso con el retorno de Juan Orlando, me atrevería a decir, Juan Orlando va a tener un paso bastante opaco si es que regresa, muy opaco, ¿no? Y eso, el próximo fiscal incluso va a servir para eso, es decir, mira, es mío el fiscal, ¿verdad? Estate tranquilo porque si no abre una gaveta y te saca un montón de cosas. Entonces no creería yo que Juan Orlando venga con fines político-electorales particulares. Tal vez, que además no suma, es decir, yo le digo francamente, el voto que le puede sumar es el que ya nunca va a salir del Partido Nacional, ¿no? Pero le puede restar mucho voto independiente. Vamos a una concentración de poder, lo que visualizo yo, ojalá me equivoque, pero hoy vimos una muestra de esa concentración de poder, un debilitamiento de la oposición y me atrevería a decir, por cosas que he escuchado, que incluso en Libre pueden haber deserciones de diputados en el corto plazo. Es decir, quizás no con estas votaciones, pero sí, digamos, en otro tipo de ejecutorias dentro del Congreso Nacional pueden haber algunos diputados. Incluso ayer había especulación de que 4 o 5 podían haberse ido, quizás no hubo acuerdo, no sé, pero creo que hacia eso va, hacia la misma práctica que ha impulsado el Partido Nacional de tener un Congreso totalmente dócil y eso va a hacer que el impulso de nuevos juicios políticos se puedan llevar a cabo nuevamente. La aprobación de leyes, digamos, la ley de colaboración eficaz que venimos hablando desde hace 15 años de esto, eso, olvidémonos de eso, la CICI, ya nadie habla de la CICI, ¿verdad? Ya eso quedó ya en la retórica de algunos pocos. Entonces va a ser un gobierno que va a querer proyectar una imagen de inversión, de apoyo al sector privado, pero si usted se fija a estas alturas, yo no he visto es decir, este gobierno arranca con una gran improvisación porque ni en el mejor de los sueños pensaban que podían ganar esto. Esto cambia a raíz del X famoso que yo le mencioné, pero no había una preparación de lo que debía haberse hecho desde el gobierno. Creo que va a haber crisis económica fuerte, Héctor, y eso pues va a generar una presión interna y eso solo se mantiene con coerción, ¿no? Con un régimen autoritario o semiautoritario. Ojalá me esté equivocando en todas mis valoraciones y apreciaciones, pero creo que vamos a reeditar un poco los matices que impulsó Juan Orlando Hernández de control del Estado, de anular la oposición y de prácticamente tratar de desde ya garantizar un resultado favorable en las próximas elecciones. Muchas gracias, abogado, por acompañarnos esta noche. Ya sabe, Héctor, siempre es un gustazo, un placer y estamos listos para la próxima. Gracias, abogado. Gracias, bendiciones. Eduardo Martel, líder del Partido Libre, Partido Liberal.
hablando con nosotros, analizando el comportamiento de su institución política ante los últimos acontecimientos políticos en nuestro país. Gracias a todos y todas quienes nos han acompañado a través de las distintas plataformas de ANH, invitándoles para que mañana en punto de las 8 de la noche nos encontremos de nuevo con otro tema de interés nacional. Hasta pronto.